la ley de urgente consideración crea una comisión de expertos que primero hizo un documento diagnóstico, lo cual quiere decir que profundizó mucho en cómo está el sistema previsional uruguayo al día de hoy. Luego se tomó su tiempo, tenía 6 meses para trabajar, pidió 6 meses más, para elaborar las recomendaciones para después elaborar el anteproyecto de ley. Sin embargo, desde que empezaron a trabajar en las recomendaciones y después en la segunda parte, a uno le queda la sensación, después de leer el anteproyecto, por lo abarcativo, lo complejo de la lectura, el cuidado que se puso en algunos temas legales y en definitiva, cómo se termina escribiendo el anteproyecto, a uno le queda la sensación de que no lo escribieron luego de hacer todo este trabajo, sino en forma paralela al mismo. Y eso es una apreciación personal que yo hago, porque además, a grandes rasgos, el presidente de la comisión de expertos es como que lo ha dejado entrever de forma bastante concreta. Ha dicho más de una vez que hace 2 años que están trabajando y es imposible prácticamente en tan poco tiempo tener escrito un anteproyecto de estas características, que está pensado de una forma que cuando uno lo tiene que explicar es muy complejo para aquella población que no tiene tan claro lo que significa la seguridad social ni cómo estaba hasta el día de hoy. Porque yo, por ejemplo, si le pregunto a una persona joven hoy cuáles son las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio, seguramente no muchos puedan decir que son 60 años de edad y 30 de servicios. Incluso hay gente mayor que te dice, pero las mujeres no nos jubilábamos a los 55. No, señora, eso era hace 30 años atrás. Entonces, es como complejo de explicar por eso mismo, porque está armada de una forma que tenés que ir picando de una ley y un decreto hacia otro para poder entender lo que quieren decir. Yendo puntualmente al tema de la edad de retiro, nosotros tenemos un par de conclusiones para hacer al respecto. Una es que, si bien se vive más, el problema general no es vivir más años. Acá lo que se apunta es hacer una reforma del tipo económica, no social económica. Y además, si fuese una reforma de la seguridad social, se avanzaría en temas como los derechos de los niños, como discapacidad, género y otras cuestiones. Sin embargo, nosotros no vemos eso, solo vemos que se modifican causales para jubilaciones y pensiones y se amplía hacia una reforma integral de todas las cajas. Cuando digo todas las cajas, también hablo de la caja militar. Nosotros pensábamos que no iba a entrar dentro de la reforma, pero así como pensábamos eso, también nos dio curiosidad saber por qué motivo empezó a tallar el tema de la caja militar. Y descubrimos, revisando la página de Presidencia de la República, que el 29 de junio del año 2022 hicieron algunas modificaciones a la Ley Orgánica Militar que divide un poco más a los afiliados a esa caja, ¿verdad? Entonces ahí entendimos por qué motivo es que incluyeron a la caja militar, porque habría que preguntarle a esa comisión de expertos que tanto trabajó y a su presidente en cuánto abate el déficit de la caja militar, que es de 450 millones de dólares, cuando el del BPS es de 550 millones de dólares y tiene incluidas las exoneraciones que se le hacen a las empresas, cuando eso debería ir por cuenta y orden de rentas generales y no sumársele al déficit. Tiene incluidas las prótesis, sortes y todas las prestaciones que da el Banco de Previsión Social, además de jubilaciones y pensiones, que son alrededor de 800.000 pasividades. Sin embargo, la caja militar, solamente con jubilaciones y pensiones, tiene un déficit casi similar para 50.000 beneficiarios. Ahí radica el quid de la cuestión. Entonces, ¿por qué nosotros lo vemos como algo político también a esto? Porque arrancan diciendo que el gran problema de la seguridad social es el déficit del BPS. Sin embargo, pocas veces se mencionaba lo de la caja militar. Y ahora uno escucha a los actores principales, redactores de este anteproyecto,
y se basan en el Producto Bruto Interno y cuánto de él se dedica a la seguridad social. Entonces ahí cambió un poquito el relato, ya no es el déficit el problema, ahora es mantener el Producto Bruto Interno en determinado margen de gasto que al país le signifique tal o cual número. Volvemos a lo mismo, es una reforma económica, no es una reforma económico-social para y por la gente. AFAP, segundo punto. El sistema de AFAP tenía 3 pilares. Uno que era hasta 71.726 pesos, que tú no estabas obligado a afiliarte. Otro que iba hasta 104.000 pesos y otro que iba hasta 215.000 pesos. Eran 3 pilares de ahorro que se distribuían de diferente manera. Con la opción del artículo 8, que era algo que era electivo de la persona, o sea, no era obligatorio, lo que hace uno es dividir la plata. El porcentual del 15% en Montepío de ese sueldo que uno tenga, sea cual sea, si está afiliado, con artículo 8 la mitad se va para la AFAP, la mitad se queda en BPS. Y después de 215.000 pesos, se paga 0 pesos a la seguridad social, con la introducción de las AFAP en el año 96. Imagínate tú los años que hace que las AFAP existen en este país, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado de ese sistema en el común denominador de los jubilados de menores ingresos? Que el BPS, por más que a ti te diera que te tenían que pagar una jubilación de 5.000 pesos, te tiene que pagar 15.500, que es la mínima, porque el BPS es garantista de derechos, porque la seguridad social es un derecho humano fundamental y el BPS lo trata como tal. En cambio, las empresas privadas, que son las AFAP, a pesar de que tenemos una que es República AFAP, de Sociedad Anónima de Capital Público, son un negocio muy rentable que se hace con el dinero de otro, y lo que se tiene es un muy buen marketing para convencer a la gente de que se afilie, aun cuando no esté obligada. Entonces, ¿el relato cuál es ahora? Cualquier persona que ingrese al mercado laboral, desde 0 pesos de sueldo y hasta 134.000 pesos, va a tener un régimen de artículo 8. No puede optar si quiere pagarle todo al BPS o quiere pagarle. En el año 96, cuando se introducen las AFAP en el país, que claramente la ley lo que hace es optar por un sistema de privatización del dinero de los trabajadores, ¿no? La ATCS tuvo un pensamiento muy crítico acerca de eso, intentó juntar firmas para que no se llevara adelante y no se logró en ese momento porque la gente no lo entendió. El caso era que el corredactor de la ley de aquel año es el mismo que es el presidente ahora de la comisión de expertos. Podría decirse, tal vez, que el sistema falló, porque lo que hacen las AFAP es, con artículo 8, dividir el aporte del trabajador y darle la mitad al BPS y la otra mitad a las AFAP. Sin embargo, cuando un trabajador tiene alguna complicación, como puede ser enfermedad, alguna contingencia de desempleo, es el BPS el que le paga la prestación y no la AFAP. Entonces, cuando se va a jubilar, también pasa lo mismo, porque así te dé a ti que te tienen que pagar una jubilación de 10.000 pesos, el BPS por ley te lleva hasta la mínima, que son 15.500 pesos. Sin embargo, las AFAP te pagan por lo ahorrado, por lo verdaderamente ahorrado. Y con ese dinero ellos invierten en lo que los dejan invertir. Sin embargo, ahora, con la ley de urgente consideración, también se generó otro dilema, que es el artículo 285, que habilita vender casi la mitad del capital accionario de empresas de derecho privado con capital público, como lo es República AFAP, por ejemplo, y eso pone en peligro también la seguridad que algunas personas tienen al elegir esa AFAP, porque no les queda otra que afiliarse, porque están obligados, y sin embargo podrían pasar a manos perfectamente de una transnacional, ¿por qué no?, de una multinacional. ¿Y
¿Qué es lo que empeora esto en el anteproyecto? Que justamente también amplía dónde pueden invertir las AFAP, en el exterior del país. Entonces, como que una ley, la ley de urgente consideración en este caso, promueve un artículo que podría privatizar los dineros de los trabajadores, y esta nueva ley viene a consolidar que no solamente podría vender la mitad de su capital accionario República FAB, sino que además podría invertir en el exterior. Cualquier uruguayo o uruguaya que escuche esto, que uno le preguntara eventualmente si prefiere que su dinero para una posterior jubilación esté en el BPS o esté en una empresa privada que invierte en el extranjero, yo creo que la gran mayoría dirían que prefieren que esté en el ente público. ¿Por qué motivo? Por varias razones. La primera es que el BPS siempre te va a decir cuánto vas a ganar de jubilación de forma exacta. Sin embargo, con la FAP tú no tenés certezas, porque al ser inversiones que generan ganancias, tú no sabes cuándo van a ganar y cuándo van a perder. De hecho, ahora con la excusa de la guerra en Ucrania y no sé cuántas cosas más, aparentemente no estarían ganando tanto. Y además, el BPS jamás le cobra a ningún beneficiario ni a algún contribuyente, y al contribuyente sí porque es empresa, pero al beneficiario no le cobra por retenerle su dinero y tenérselo a salvaguarda para cuando precise de ese dinero para ese tipo de contingencias, como decía hoy, enfermedad o desempleo, por ejemplo. Podría ser maternidad, paternidad, porque hay un montón de prestaciones que el BPS tiene que vienen a consolidar esa protección social piso que la gente necesita y que de algún modo solo el BPS y nada más que el BPS garantiza. Y las AFAP lo que han terminado haciendo es, sí, la gente se jubila con 2 jubilaciones, tiene la de 15.500 capaz que del BPS, pero hay gente que cobra 7 pesos por la FAP. Y el promedio real que paga la FAP por concepto de renta es de 7.000 pesos en general, cuando la del BPS es 21.000 pesos el promedio. Entonces ya sabemos que BPS es más seguro, es más confiable, es un ente público y está creado por la Constitución de la República, además de que en la misma Constitución también se explica cómo se financia la seguridad social, con los aportes de trabajadores y patrones, con 7 puntos de IVA, que dime tú si cada uno de nosotros cuando está comprando, sea lo que sea, sean productos de la canasta básica, vestimenta, o lo que sea, está pagando IVA. Por tanto, también de esa manera nos estamos financiando la seguridad social. Y la otra parte es rentas generales, que tiene que poner lo que pueda faltar eventualmente. Y rentas generales también son competencia nuestra, porque las empresas que generan rentas generales son empresas estatales, como tiene, por ejemplo, Antel, UTE. UTE, por ejemplo, podría ser un ejemplo, la de los molinos eólicos, y en Antel podríamos nombrar Accesa. ¿Quién no compra un celular en Antel que genera ganancias? Saben ustedes que es una empresa que genera superávit. Entonces, de todas las formas posibles, los uruguayos nos pagamos la jubilación. Entonces, no es justo que se diga que hay un déficit, no es justo que se hable de que hay que reformar porque no va a alcanzar para los futuros jubilados, ni tampoco es justo que se les corra 5 años más de trabajo, la posibilidad de retirarse a aquella gente que ha trabajado durante tanto tiempo. Yendo ahora a ese tema más particular de políticas de género, lo que nos preocupa son 2 o 3 cositas. La primera tiene que ver con las pensiones de viudo y viuda. Hoy por hoy los hombres tienen un tope muy inferior al de las mujeres, porque en general la cultura de este país y de otros ha ido evolucionando, pero no al ritmo que uno esperaría que sucediera, sino un poquito más lento, y entonces han tenido que tomarse decisiones. El Frente Amplio, en su primer gobierno, toma la determinación de hacer algunas modificaciones en pro de políticas de género. Para ello lo que hace es
ampliar para cada mujer madre de hijos que hayan sobrevivido al menos 24 horas, porque bueno, también había que poner bien claras las reglas, un año de trabajo por cada hijo nacido vivo o que hubiese sobrevivido un día al menos. Este proyecto lo que hace es llevarlo a 2 años, a 1 año con hijos sanos, pero si tenés la penosa situación de que tenés un hijo con discapacidad severa, tiene que ser severa, porque tenemos distintos tipos de discapacidades, en este caso tiene que ser severa. Te darían 2 años de trabajo, 2 años de servicio por cada hijo con ese problema. ¿Cuál es la cuestión acá que tiene que ver directamente con un problema de género? Que esto se hizo pensando en la mujer, que generalmente es la que lleva la carga más pesada al momento de asistir a los niños o a sus padres adultos mayores, podría ser, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora se tienen que poner de acuerdo en cómo se dividen los años, porque con esto de igualar al hombre con la mujer, se pueden dividir los años de los hijos que tenga el matrimonio en común, aunque en esto es casados. Y mi pregunta es, si yo tengo una pareja estable y no tengo problemas de relacionamiento, podemos resolverlo de común acuerdo. Ahora, si yo tengo problemas para generar la causal jubilatoria porque no tengo todos los años de aportes y el padre de mis hijos también y no tenemos tan buena relación, ¿quién va a hacer el arbitraje para dividir los años de servicio si los dos lo necesitamos para la historia laboral? Primera cosa. Eso va en contra del derecho de las mujeres, que justamente la concepción que tuvo la ley 18395 fue esa. Las mujeres tienen la mayor carga a nivel doméstico, por decirlo de algún modo, necesitan un reconocimiento porque está comprobado que sus historias laborales son más incompletas que las de los hombres. Está comprobado por esta comisión de expertos que hizo estos diagnósticos. Y en el otro punto, con el tema de los topes, iguala el tope para hombres y mujeres, cuando todos sabemos que por lo general, en caso de haber constituido una familia, es casi siempre la mujer la que resigna su vida laboral para dedicarse a la familia y no tanto hacia el hombre. Entonces, estamos como dando un paso atrás en políticas de género en este tema porque se pensó para las mujeres, pero ahora se habla de igualdad, de solidaridad y de no sé cuántas otras adjetivos calificativos que parecen buenos, pero cuando los vemos en detalle no lo parecen tanto. Y lo otro que quiero mencionar es que desde el movimiento sindical no es que nosotros sepamos todo, no somos ningunos iluminados, no tenemos ninguna capacidades diferentes, mejores a los demás, somos todos iguales, pero hay una certeza que tenemos y es válido recordarla. Cuando nosotros dijimos no a la SAFAP, sabíamos por qué lo decíamos y el resultado está a la vista. Es cuestión de pedirle a cualquier pasivo de hoy que se haya jubilado por el régimen mixto que les muestre un recibo de la pasividad y se van a dar cuenta que hay gente que cobra 7, 8 pesos de renta de AFAP. Entonces el modelo fracasó. Esto es como en un partido de fútbol. Si yo tengo un cuadro en el que invierto y quiero ganar, si no funciona y pierde por goleada y queda último en la tabla, yo cambio el técnico. No sé los demás, pero me parece que por ahí sería como un paralelismo que podemos hacer con este tema de las reformas de seguridad social. Y sin embargo pusimos a la misma persona que redactó la ley en el año 95. Por otro lado, también decir que no es casualidad que las reformas de seguridad social de muchos años atrás y hasta ahora, siempre la que viene después de la anterior es peor para los trabajadores más vulnerables. Entonces, pasando en limpio, nosotros necesitamos que nos digan cuánto realmente ahorran en la caja militar con estos cambios que hacen y cuánto ahorran con los cambios que le hacen a las otras cajas. ¿Y por qué lo digo?
Porque Saldain el otro día ponía un ejemplo muy concreto y muy claro. Si hay un trabajador que hoy gana 20.000 pesos, nosotros vamos a jubilarlo con 20.000 pesos para que no pierda poder adquisitivo. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy ese trabajador se jubila con 15.500 pesos y capaz que unos pesitos más por la FAP, pero a los 60 años, no a los 65. Entonces ese mismo trabajador con 5 años más de trabajo, 5 años más de aporte, se jubila con lo mismo que se jubilaría hoy 5 años antes y con 5 años menos de aporte. ¿Y cuál es la lógica de este razonamiento? Que si yo hoy me jubilo con 15.500 y en el peor de los escenarios me aumentan un 6 o un 7% por año, en 5 años llego a ganar 20.000 pesos y estoy jubilado en mi casa. Entonces no se comprende cómo lo están vendiendo como un proyecto tan magnífico, tan solidario intergeneracionalmente, si lo que se está generando es la incertidumbre del ingreso al mercado laboral de gente joven por la falta de egreso de personas más mayores, y por otro lado se está impulsando con el aumento de la edad jubilatoria la posibilidad de que muchos colectivos de trabajadores que tienen trabajos de naturaleza más forzosa o más forzada o menos saludable, por decirlo de algún modo más claro, puedan eventualmente solicitar una jubilación anticipada por imposibilidad física, porque no les da el cuerpo para llegar a los 65, a pesar de que hicieron la salvedad de la construcción y los rurales. Nadie se acordó de las empleadas domésticas, nadie se acordó de otros colectivos de trabajadores que pueden tener similares características, como son los asistentes personales que le brinda el MIDES a adultos mayores y a personas con discapacidad. Creo que hay mucho para conversar sobre el tema. Tampoco quiero ampliar mucho más de lo que dije porque es muy álgido de explicar, porque no solo por lo extenso del anteproyecto, sino por lo complejo que es la seguridad social de entender en términos técnicos. Pero me gustaría, si tienen alguna pregunta para hacer al respecto, si hay algo que no haya quedado claro, si necesitan una ampliación en algunos de los puntos que mencionamos, que me lo pregunten, porque realmente se me olvidó algo muy importante que debí mencionar. No hay una línea en el anteproyecto que hable de que los patrones paguen más, de que los verdaderos dueños de la riqueza en este país paguen más. Y eso es lo que se ve claramente cuando en el día de ayer el señor Lestido, que es representativo de las cámaras empresariales, se vio muy satisfecho con la presentación y la explicación de cómo venía este anteproyecto, ¿no? Eso yo creo que queda claro, que si los empresarios están contentos, los trabajadores tenemos que desconfiar. Mirá, nosotros tenemos en el PIT-CNT, tuvimos ayer una mesa representativa de la cual surgió una conferencia de prensa inmediata al terminar. Se resolvió bajar a las bases la propuesta de un paro de 24 horas para fines de agosto o principios de septiembre. La idea es poder trabajarlo, poder convocar no solamente al PIT-CNT, a los trabajadores, sino también a todas aquellas personas que puedan aportar a la movilización, porque creemos que esto es un tema social que transversaliza la vida de todas las personas y creemos en la unidad. Por lo tanto, estamos determinados a enfrentar este proyecto, a enfrentar el lucro en la seguridad social, a la eliminación definitiva de las AFAP, porque en definitiva defender lo público, defender las empresas públicas y generar puestos de empleo de carácter como de trabajo digno, con lo que todo eso implica, creemos que ese es el camino. El camino es la generación de puestos de trabajo digno, el camino es la defensa del salario, si no sube el salario no suben las jubilaciones, y por supuesto que el camino también es la unidad. Por eso es que se va a convocar justamente a un paro de 24 horas
a realizarse a fines de agosto, principios de septiembre, y recién está en conversación de las bases. Nuestro sindicato ya empezó a tratar el tema el día de hoy. La idea es llevarlo a una Asamblea Nacional Delegada que defina qué modalidad de paro se quiere hacer y juntar fuerzas justamente para salir a la calle y tal vez poder evitar el eventual plebiscito que debería hacerse para eliminar las AFAP, porque hay solo dos maneras de rebatirlas: con lucha en las calles o de forma administrativa con un plebiscito. Ya creo que estamos bastante cansados de juntar firmas, algunos compañeros lo decían hoy, pero hay que buscar la salida y hay que buscar realmente lo que sea mejor para los de abajo, porque el 1% más rico no perdona y siempre está buscando superarse a sí mismos en ganancias, cuando los que perdemos somos los trabajadores. Iremos a la playa.